He conducido un camión de plataforma desde que dejé el ejército, hace casi 10 años. Me gusta el silencio de la carretera y las largas distancias. Y sobre todo, odio perder el tiempo en los peajes. Esa noche, transportaba piezas metálicas de San Diego a Albuquerque. El GPS me indicó una ruta alternativa. Una carretera estatal, algo olvidada, pero que, según decía, me ahorraría 20 minutos y evitaría el peaje cerca de Flagstaff. En ese momento, me pareció una buena oferta. La salida estaba mal señalizada. Una bifurcación estrecha que atravesaba el desierto con un arcén de arena y sin nada alrededor. Pero el asfalto parecía estar en buen estado. Y ya conocía ese tipo de carretera. Poco transitada pero segura. O eso creía. Al principio, todo iba bien. Unas cuantas curvas, una señal de radio débil, una vieja gasolinera a lo lejos. Pero después de unos 20 minutos, empecé a notar que ya no veía señales. Ni una sola franja pintada en la carretera. Y, peor aún, ni un alma en el camino. Apagué la radio. Había algo en el aire. Un silencio que no era vacío, sino denso. Como si alguien me estuviera escuchando. Más adelante, vi una franja de asfalto que parecía recién repavimentada. Demasiado nueva para el lugar. Más adelante, lo que parecía una entrada lateral rodeada de colinas bajas. Un desvío de tierra con huellas de neumáticos recientes. El GPS se congeló. Sin previo aviso, se apagó. Pantalla azul. No tenía señal. Miré el camino de tierra, estrecho, pero claramente transitado. Quizás una comunidad aislada. Giré el volante y entré. Quería encontrar un lugar seguro para dar la vuelta o intentar conseguir señal. Fue entonces cuando vi la primera linterna. Estaba apagada. Estaba tirada en la tierra roja, junto a una botella de plástico aplastada. La ignoré. Seguí adelante. Unos 300 metros después, otra linterna. Esta estaba encendida. Débil, parpadeo. En medio de la nada, disminuí la velocidad. Miré a mi alrededor. Nada. Ningún movimiento. Solo arbustos, secos y formaciones rocosas perfilaban el horizonte. El camino empezó a estrecharse demasiado para la camioneta. Retrocedí hasta encontrar un espacio más amplio y pude girar. Me llevó un rato, y mientras maniobraba, vi algo en el retrovisor. No movimiento, sino reflejo. Más faros, 3, alineados en medio de la carretera. Fijos. No temblaban, como si alguien los sujetara con fuerza. Apagué los faros por instinto. Me quedé quieto en la oscuridad. Mi camioneta es alta. Tengo una vista privilegiada, pero eso no ayudó en absoluto. El Boston Sea, contraste de la oscuridad, hacía que todo pareciera irreal. Me esforcé por ver si había gente allí. Nada, ni siquiera una sombra. Puse la marcha y empecé a conducir despacio, pasando los faros. Al acercarme, me di cuenta. Estaban en el suelo, sobre latas viejas, pero cada una tenía marcas rojas. Alrededor, como si las hubieran tirado con fuerza. No parecía tierra de la carretera. Era sangre, no fresca.
pero lo suficientemente fresca como para que el polvo no la hubiera arrastrado. Puse primera y aceleré. Volví a la carretera principal, o a lo que quedaba de ella, porque para entonces el asfalto parecía desmoronado, como si el tiempo hubiera pasado más rápido allí que en el resto del mundo. No había señales, ni rastro, ni siquiera estrellas. El cielo estaba despejado, pero tenía una sensación de cúpula sobre mí, como si hubiera perdido la noción de la realidad. Casi media hora después, vi una luz fija, un pequeño cobertizo de hojalata con una camioneta estacionada delante. Me detuve delante. Necesitaba saber dónde estaba para entender qué demonios era esa zona. Salí. La puerta del cobertizo estaba abierta. «¿Hola?», grité. Nada. Entré lentamente. El interior olía a aceite y tierra mojada. Un pequeño generador zumbaba en un rincón. Mesas con herramientas. Y en el centro, un mapa grande colgado con pinzas de ropa. Era un mapa de la región, y en él, varios puntos rojos rodeados con bolígrafo. Mi camioneta estaba en uno de esos lugares. Marcas recientes. Intenté buscar mi celular. Sin señal. Sin batería. Fue entonces cuando oí el motor de la camioneta. Salí corriendo. Se encendieron los faros. No había nadie dentro. La camioneta aceleró, rodeó el almacén y apagó. Silencio total. Volví a subir a la camioneta, cerrando las puertas de golpe. Encendí todo y pisé a fondo el acelerador, conduciendo de regreso al rastro más cercano de civilización que podía recordar. No me detuve hasta llegar a un restaurante de carretera con camionetas estacionadas y luces fluorescentes destellantes. Recibí señal. Llamé al operador. Nadie conocía ninguna ruta alternativa. Ni siquiera estaba en el mapa oficial de la empresa. Cuando mencioné el almacén, guardó silencio un rato y solo dijo esto: «Tienes suerte de haber regresado. Ha habido gente desaparecida desde los años 90. Nunca más volví a desviarme sin consultar con alguien en la carretera. Nunca más volví a confiar solo en mi GPS. Y sobre todo, nunca más ignoré una linterna tirada en medio de la carretera, porque la próxima vez quizá estén encendidas y esperándote». Conduciendo por las carreteras de México, he visto muchas cosas sin sentido. Gente extraña, señales que desaparecen, luces en el cielo. Pero lo que sucedió esa mañana, entre Zacatecas y San Luis Potosí, fue diferente. No fue miedo, fue el tipo de experiencia que cambia la forma en que percibes el espacio, el tiempo y lo que hay entre ambos. Llevaba una carga de cemento a una obra en construcción en Soledad. La ruta me resultaba familiar. La ruta 54 es larga, pero segura. Un tramo que he recorrido durante años. Conozco cada curva, cada bache, cada pueblito, donde puedo parar y tomar un buen café caliente. Se suponía que sería una entrega tranquila. La noche estaba despejada, sin niebla ni indicios de lluvia. Solo esa oscuridad típica del campo mexicano, donde los faros iluminan una franja de carretera y el resto se convierte en un misterio. Conducía con la radio apagada, comiendo un trozo de pan duro que tenía guardado en la lonchera.
cuando vi un letrero que nunca había visto. Desvío a Pueblo Viejo, 11 kilómetros. Nunca había oído hablar de él, pero la cuestión es que el nombre del pueblo me sonaba, como si lo hubiera oído mencionar antes. Quizás a otro camionero en una Perrier gasolinera. Quizás a mi padre, que también fue conductor antes que yo. Lo curioso es que casi sonaba una llamada. El GPS no mostraba nada. La carretera oficial seguía recta, pero la curiosidad me venció. Pensé que quizá era un nuevo atajo, recién inaugurado, o simplemente un pueblito encantador y escondido. Tomé el desvío. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. El asfalto se convirtió en adoquines viejos. La vegetación a su alrededor se volvió más seca, casi como en zonas de gran altitud. Y el aire se volvió denso, pesado, como si hubiera subido sin darme cuenta. Tuve que reducir la velocidad. Con cada kilómetro había menos señales de vida moderna, sin postes, sin vallas, sin tendido eléctrico. Nada, hasta que vi el arco que conducía al pueblo. Bienvenido a Pueblo Viejo, decía el letrero, escrito con letras desgastadas, como tallado a mano. La ciudad parecía congelada en el tiempo. Casas de adobe, techos de barro, ventanas sin vidrio. Algunas abiertas, otras cerradas con tablas viejas. No había coches, no se oían voces. Solo el sonido del motor resonando como si invadiera un lugar que no quería despertar. Disminuí la velocidad. Pensaba parar en una pequeña plaza, ver si encontraba a alguien, tal vez preguntar si ese camino conectaba con la carretera principal. Entonces vi la figura, un anciano, sentado en una silla de madera al borde del camino. Sombrero grande, camisa blanca, piel bronceada por el sol. Me miró fijamente a los ojos al pasar. No me saludó, no se movió. Simplemente me miró, como si me hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Detuve la camioneta justo delante, pero cuando salí, el hombre ya no estaba. La silla tampoco, como si nunca hubieran existido. Me acerqué a una de las casas. La puerta estaba entreabierta. Toqué la madera. Nada. Grité. Ninguna respuesta. Empujé lentamente. Dentro todo parecía intacto, pero viejo, como una réplica de la época. Lo único que me dejó paralizado fue la vieja radio en la estantería. Sonaba algo. Una canción instrumental que reconocí. Era la misma que mi abuelo escuchaba en casete cuando yo era niño. Exactamente la misma grabación. Corrí de vuelta a la camioneta. Y fue entonces cuando noté algo imposible. Mi camioneta estaba diferente. Cubierta de polvo. Ventanas empañadas. Como si hubiera estado allí durante días. O meses. Abrí la puerta. Entré, giré la llave, funcionó. Pero la radio sintonizó automáticamente una emisora que no reconocí. Una voz suave y femenina dijo algo que jamás olvidaré. Si has llegado hasta aquí, es porque te llamaron, pero no todos regresan. Cállate. Tragué saliva con dificultad, encendí las luces y di la vuelta. Crucé el arco de la ciudad, ahora más desgastado que antes. El camino de regreso parecía más largo. Las piedras estaban más sueltas.
La vegetación, marchita. Cuando por fin volví a ver el asfalto de la Ruta 54, dejé escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Regresé a la carretera principal, como si hubiera regresado de un lugar inmemorial. Pero había un detalle. El reloj de la camioneta marcaba que llevaba allí 5 minutos. Pero cuando llegué a la siguiente gasolinera, el empleado dijo que hacía casi 3 horas que nadie había estado allí, y que Pueblo Viejo era solo una vieja leyenda. Un pueblo que había sido sepultado por un deslizamiento de tierra en los años 50. Pero yo había estado allí. Lo vi, lo oí, y juré no volver a desviarme del camino por impulso. Hay cosas que parecen desvíos inofensivos, pero conducen a lugares a los que nadie debería ir. Soy colombiano y he sido camionero maderero durante casi 20 años. He conducido por los Andes incontables veces, transportando troncos desde las montañas del Tolima hasta los aserraderos de Medellín. Conozco bien los riesgos, curvas peligrosas, carreteras en mal estado, deslizamientos de tierra. Pero lo peor no es la geografía, sino la presencia de hombres armados donde el gobierno no puede llegar. Esa semana, mi ruta era diferente. Un cargamento más pequeño que salía de un pueblo cerca de Chaparral. El cliente quería que fuera urgente, así que acepté hacer el viaje por mi cuenta, sin convoy. El camino me resultaba familiar, pero corrían rumores de que parte estaba cerrado. No tenía confirmación, solo un papel impreso con indicaciones vagas y un anticipo que no podía rechazar. Pasé por una zona de niebla baja común a esta altitud. El olor a hierba mojada, mezclado con diésel, me recordaba que estábamos lejos de cualquier centro urbano. El camión rugía con fuerza, subiendo lentamente. Fue entonces cuando vi el letrero improvisado, hecho con pintura blanca sobre madera rústica, que señalaba un camino lateral de grava, salida directa a Guamo. Ruta seca. No recordaba ese camino, pero sabía que la carretera principal había sido afectada por deslaves. El atajo parecía recién abierto. Las huellas recientes de neumáticos reforzaban la idea de tráfico. Tomé el desvío. Pronto me di cuenta de que no era un camino cualquiera. Los primeros 2 kilómetros fueron fáciles, pero luego el camino se estrechó. La vegetación parecía demasiado densa, como si nadie hubiera desbrozado la maleza en días. Los arbustos rozaban los costados de la camioneta. Y lo más extraño, no había salidas, fincas, ni siquiera cercas. Ninguna señal de ocupación humana, y eso en la Colombia rural es raro. Fue entonces cuando vi la primera cuerda, extendida a lo ancho del camino, a la altura del parabrisas, con una tela roja atada en el centro. Frené de inmediato, bajé lentamente. Miré a mi alrededor. Nada. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de las hojas. Miré la tela, sucia, desteñida y con algo escrito a mano. Quien entra no regresa sin respuesta. Regresé a la camioneta. Al intentar poner la reversa, noté que habían dejado algo en el Brusken, camino de atrás. Un tronco grande, pesado. ¿De dónde había salido? No lo sé. No tuve tiempo de pensar. 2 hombres emergieron de entre los arbustos, armados, ropa de camuflaje, botas de goma, con el rostro cubierto.
Uno de ellos golpeó la puerta de la camioneta con la culata de su escopeta. Les hice un gesto para que saliera. Lo hice todo despacio, sin mirarlos directamente. No dijeron ni una palabra. El más bajo me señaló, y luego al frente del camino, como diciendo, «Sigue». Obedecí. Más adelante, un claro con una especie de campamento improvisado. Tiendas, militares destrozadas, bidones vacíos, gente desparramada en silencio, miradas, ningún sonido aparte del motor. Me dijeron que saliera. Me quitaron el celular y los documentos. Abrieron la caja del camión. Examinaron la carga. Hablaron en un dialecto que no reconocí. Quizás una variación regional. Quizás un código. Después de unos minutos, uno de ellos, al parecer el jefe, se acercó. Tenía una cicatriz en el cuello. Sacó una hoja doblada del bolsillo y me la mostró. Era un mapa con rutas marcadas con bolígrafo. Una de ellas era la que yo había usado. «¿Quién te envió por aquí?», preguntó. Respondí que vi la señal, que parecía un atajo. Asintió como si lo hubiera esperado. Luego dijo algo que todavía me da escalofríos. «Esa salida no existe. Quien puso la señal no es de los nuestros, y quienes la usan normalmente no regresan». Permanecí en silencio. Me dijo que me devolviera el celular, pero sin el chip. Me dio un galón de gasolina y me señaló al otro lado del claro, donde había un camino de tierra más ancho y bien señalizado. «Vete. Y si te preguntan, di que te desviaste por error». «Entendido». Me subí a la camioneta y me fui sin mirar atrás. No sé quiénes eran. No sé qué facción, qué grupo. Pero una cosa es segura. Esa salida sin nombre no debería haber estado allí. Y alguien, no sé quién ni por qué, estaba usando ese atajo para atraer conductores a un territorio desconocido. Nunca volví por allí. Nunca volví a viajar sin un rastro. Y cada vez que veo un letrero improvisado que indica un atajo, recuerdo que en Colombia algunas salidas no conducen hacia adelante, conducen al olvido. Soy de Nuevo México y, como mucha gente aquí, crecí escuchando historias sobre senderos sagrados, montañas susurrantes y lugares que no se quieren cruzar. Siempre pensé que eran habladurías de viejos, habladurías de bar, hasta que un error tonto me llevó por uno de esos caminos. Era una mañana bochornosa. Venía de Texas con mi camioneta casi vacía, solo una parte del eje trasero cargada con material reciclado. Nada pesado. Quería llegar temprano a casa, así que busqué en mi GPS una ruta más corta para atravesar Hobbs. ¡Socorro! Apareció un desvío. Al parecer, conectaba dos caminos más pequeños a través de una reserva tribal desactivada. El mapa mostraba el tramo como acceso rural en mantenimiento, pero parecía asfaltado e indicaba un ahorro de casi 50 minutos. Me di la vuelta. Durante los primeros kilómetros, todo estuvo bien. Asfalto seco, sí, pero sin baches. Nada grave. Lo extraño era la alineación de las rocas a los lados del camino, perfectamente colocadas, como si marcaran algo. Docenas de ellas, siempre en pares, siempre a una distancia casi exacta una de otra. Y lo que es más, había viejas cruces de madera,
parcialmente enterradas a lo largo del camino, la mayoría desgastadas, sin marcas. Algunas estaban inclinadas, otras hundidas. Pensé que era un antiguo cementerio o un monumento indígena, quizás víctimas de alguna guerra, quizás solo una superstición local, pero seguí adelante. Unos 30 minutos después, la radio de la camioneta empezó a silbar. No era estática. Era como si alguien estuviera toqueteando los botones. Luego, una melodía, débil, desafinada, una especie de flauta, pero no venía de ninguna emisora. Y cuando apagué la radio, la melodía continuó. Venía de afuera. El camino se estrechó, y las cruces empezaron a aparecer a ambos lados. Algunas eran demasiado nuevas. Madera clara, firmemente incrustadas, y con huellas de dedos, como si las hubieran puesto recientemente. El motor empezó a fallar. Los faros parpadearon, reduje la velocidad, y fue en ese momento que vi una figura en el arcén. Un hombre, de espaldas, cubierto con una típica manta navajo, de pie junto a una cruz que aún tenía tierra suelta alrededor. No me moví. Giró lentamente, sin prisa. Y el rostro era el mío, mi yo anterior. Los mismos ojos, la misma cicatriz en la ceja, pero con la piel desgastada, la mirada seca de quien ya no espera nada de la vida. Pisé el acelerador. La camioneta crujió, aceleró. La carretera parecía extenderse, como un túnel de polvo y cruces. Tenía la impresión de que cada uno de ellos se movía, como si algo estuviera debajo, como si esperaran algo. Cuando por fin vi el asfalto limpio de la siguiente autopista, solo solté el freno cuando ya estaba en medio del tráfico. Más tarde, en una gasolinera, pregunté por ese tramo. El dependiente dejó de hacerlo. ¿Qué estaba haciendo? Me miró con el ceño fruncido. ¿Esa ruta? Era un sendero ceremonial. Está cerrado desde los 80. Un camionero murió allí. Había una tribu que advirtió que no se abriera más. Pero de vez en cuando, alguien encuentra un atajo en el GPS y decide pasar. Nunca termina bien. Pregunté por las cruces. Respondió sin dudar. Cada una representa a alguien que intentó pasar y no debió. Si viste la tuya, es porque te avisaron. Desde ese día, ya no uso solo el GPS. Llevo un mapa de papel, llamo a la gasolinera. Antes, consulto con otros conductores, porque el camino es impredecible, pero hay caminos que ni Dios recomienda. Y lo peor es que cada vez que me duermo dentro de la cabaña, vuelvo a escuchar la flauta, muy suavemente, como si estuviera esperando que tomara otra vez el camino equivocado. Me llamo Jairo Cuellar. Soy camionero desde los 22 años. Hoy cumplo 47, pero sigo sintiendo las mismas mariposas en el estómago cada vez que recorro los senderos de la zona cafetera con mi carga. No por el riesgo del camino, sino por lo que podría haber fuera de él. Esta historia ocurrió durante una entrega sencilla. Madera, saliendo de San Vicente del Caguán con destino a una fábrica de muebles en Ibagué. Una ruta conocida, pero con un cierre previsto por obras. Me recomendaron desviarme por una carretera secundaria que salía antes del puente del río Sumapaz. Me enviaron un mapa por WhatsApp con instrucciones paso a paso.
Hasta ahí, todo bien. Solo que me perdí la entrada. Creí haber reconocido la bifurcación equivocada. Era de noche y algunos árboles habían crecido demasiado, ocultando las señales. Cuando me di cuenta, ya estaba en una carretera sin alumbrado público. Y eso me llamó la atención, porque en el interior de Colombia, hasta el sendero más abandonado suele tener al menos una farola solar cada kilómetro. El camino era lo suficientemente ancho para un camión, con marcas recientes de tractor, pero no había cercas, casas ni señales. Y lo que más me molestaba, cada curva parecía la misma. Empecé a perder la noción de la distancia. No veía ninguna colina familiar, ni arroyos, ni el olor habitual del bosque de la región. Solo esa maleza, silenciosa, y el mismo paisaje repetido, como si estuviera dentro de un tío vivo. Poco a poco, el silencio empezó a cambiar. Ya no era el silencio del campo, era una ausencia total. Ni grillos, ni viento, nada. Como si el mundo exterior se hubiera detenido. Disminuí la velocidad y dejé las luces bajas. Empecé a buscar señales de ocupación, cercas, trozos de papel, colillas de cigarrillos, cualquier cosa. Nada, hasta que lo vi, un cuerpo, al borde del camino, vestido con ropa de conductor, de espaldas, inmóvil, con las llantas marcadas en el costado, como si un camión hubiera frenado bruscamente. Parecía una escena reciente. Me detuve lentamente. Permanecí dentro de la cabina, observando. Algo andaba mal, muy mal. Ningún animal rodeaba el cuerpo, ningún olor, nada. Como si lo hubieran puesto allí como advertencia. Antes de que pudiera tomar una decisión, vi movimiento detrás del cuerpo. 3 hombres, sin uniforme, ropa negra. Uno de ellos tenía una radio en la mano. No parecían rescatistas, ni policías. Y cuando uno de ellos señaló directamente a mí, camioneta, supe que no podía quedarme. Con cuidado, puse la reversa, apagué las luces y comencé a retroceder lentamente. Al salir de la curva, vi a uno de los hombres sacar su celular. Aceleré. Regresar era peligroso, pero avanzar podía ser un suicidio. Confiaba en la suerte. Tomé una salida improvisada a la derecha, con hierba alta y lodo, y bajé por un sendero que parecía dirigirse hacia un arroyo. Di una vuelta por allí, intentando no quedarme atascado. Solo después de casi 20 minutos de maniobras encontré un camino viejo con postes caídos y señales rayadas. Lo seguí hasta que vi un camión estacionado en un punto alto. Era de la policía forestal. Le expliqué todo. Uno de los agentes me escuchó, anotó las coordenadas, miró a su compañero y dijo: «Esa ruta otra vez». Le pregunté qué quería decir. Me respondió: «Alguien está abriendo entradas falsas. Ponen señales temporales, meten a los Peter Lace, camioneros dentro, y ya nadie los ve. Los postes que desaparecieron allí, los reinstalamos y los vuelven a quitar. ¿Y los cuerpos? No siempre los encontramos». Regresé con una escolta al camino oficial. Terminé la entrega en silencio. Esa noche, dormí con la camioneta estacionada en un patio cerrado, con doble candado y la alarma encendida. Desde entonces, no confío en una carretera donde no se hayan reemplazado los
postes, porque un poste derribado es señal de que alguien no quiere ser visto. Y en esta carretera, quien se pierda la entrada no encontrará la salida. Si escuchas nuestros reportes por la noche, deja un comentario. Comenta auriculares y en qué parte de la carretera nos escuchas.